para la clase. Bien, vamos a iniciar con una parte que es bastante teórica y luego entonces vamos a la parte de explicar problemas. ¿Okay? Bueno, despejar algunas fórmulas y después resolución de algunos problemas referentes al equilibrio ácido-base. Me indican si ven las diapositivas, por favor. Debe estar en blanco, ¿por qué? Un momentito. Yo no la tengo en blanco. Ok, ahora sí. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Sí se ve, sí. Ok, gracias. Bien, iniciamos. Bien, en el equilibrio ácido-base, ¿sí? Bueno, está de más de decirle quiénes son los que participan, ¿verdad? Son reacciones que se dan entre un ácido y una base. A este tipo de reacciones algunas veces se les conoce como reacciones de neutralización. Y de neutralización, ¿por qué? Porque los productos o uno de los productos en este tipo de reacción siempre va a ser una sal. Y al obtenerse una sal, entonces ella es la que nos va a dar el pH de 7, que es el pH, o sea, el que en la escala de pH se conoce como el pH neutro. pH no es más que la concentración de iones hidróneos presentes en una solución. Entonces, cuando reacciona un ácido, una sustancia ácida, más una base, estas reacciones siempre producen una sal más agua. Y esta es la que da el pH igual a 7. Pero como está soluble en agua, entonces mantiene el pH de la solución. Bien, en química, ¿sí? Tanto los ácidos y bases son dos sustancias diferentes, muy opuestas entre sí, tanto en sabor, al tacto, son diferentes también. Algunas son los ácidos son gaseosos, las bases al tacto son un poco resbalosas. Generalmente las bases son sólidas, pero disueltas en agua. En soluciones acuosas dan unas soluciones así como un poco resbalosas, jabonosas, podríamos decir. Entonces, cada una de estas sustancias va a reunir ciertas propiedades, ¿sí?, que modifican el comportamiento en las soluciones químicas. Entonces, ellas pueden encontrarse en diferentes estados, estado líquido, estado gaseoso o estado sólido, en cada uno de los estados de la materia. Al juntarse ácidos y bases en solución, produce una reacción exotérmica. ¿Eso qué significa? Es una reacción que libera calor. ¿Cómo nos percatamos de que eso ocurrió en el laboratorio? Simplemente, si estamos haciendo la reacción, tenemos una base en un tubo de ensayo y le agregamos X cantidad de mililitros de un ácido. Entonces, con el simple hecho de tocar las paredes del vidrio del tubo de ensayo, entonces nosotros identificamos si la reacción es exotérmica o va a ser endotérmica. Si se pone frío, es endotérmica, quiere decir que se está absorbiendo energía. Y si se pone caliente el tubo, entonces las paredes del tubo están calientes, entonces significa que se liberó energía. O sea que produce calor. Entonces,
Esas reacciones son las que reciben el nombre de neutralización. Existen diferentes definiciones, ¿sí? Tanto de ácido como de base, por diferentes autores. Tenemos, por ejemplo, el primero, Arrhenius o Arrhenius, como lo llaman algunos. Él nos dice que un ácido en medio acuoso es el que dona protones, ¿sí? H1 más se le conoce con el nombre ya acá en química analítica como protones. Y una base es aquella que en solución acuosa o en medio acuoso acepta protones, ¿sí? Una lo dona, el ácido lo dona y la base lo acepta. Esa es la definición de Arrhenius. Tenemos la definición de Bronsted-Lowry, que es una de las más utilizadas, que nos dice que un ácido es una molécula que puede donar un protón y la base es una molécula que puede aceptar un protón. O sea que son definiciones bastante parecidas porque si ustedes ven, aquí dona protón aquí. Acepta protones y acá también acepta protones. Son muy parecidas las dos definiciones, nada más que acá no dice que el medio necesariamente debe ser acuoso. Lewis nos establece una definición un poco diferente porque ya él ahora no habla de protones, de donación o aceptación de protones, sino que nos establece por la transferencia de electrones, ya se acepte un par de electrones o que se done un par de electrones. Entonces nos dice que los ácidos son aquellas sustancias capaces de aceptar un par de electrones. Y las bases, aquella sustancia que puede donar un par de electrones. Podemos tener bases como por ejemplo los hidróxidos, ¿sí? Ellos tienen los oxígenos, esos tienen dos pares de electrones y entonces pueden donar pares electrónicos. Podemos tener, bueno, hay cualquier cantidad de sustancias capaces de donar protones y otras perdón, donar electrones y otras de aceptar electrones. Bien. Por otro lado, ya como definición de ácidos, ¿sí? Algunas propiedades y características de ácidos, se llaman ácidos aquellas sustancias que liberan iones hidrógenos positivos, o sea, H1 más, en una solución. ¿Sí? Ya hay una definición más concreta de lo que es un ácido. Entonces, esa definición, por eso recuerdan, fue la introducida por Arrhenius o Svante Arrhenius. Otro concepto, el de Hilbert Lewis, ¿sí? El que ya les mencioné, habla de aceptación y donación de electrones, de pares de electrones. Entonces, el ácido son aquellas que reciben pares electrónicos y las bases las que donan pares electrónicos en solución. Ejemplos de ácidos podemos mencionar por el ácido acético, que lo podemos abreviar como H, C2H3O2. La vitamina C o ácido ascórbico, el ácido fosfórico, ácido láctico y el ácido cítrico. Si observan al lado derecho, hay algunos ejemplos de dónde podemos ubicarlos o dónde encontrarlos. Por ejemplo, ácido acético es el componente único, bueno, único no, básico, porque o el componente principal porque él se encuentra disuelto en medio acuoso del vinagre. La vitamina C, bueno, en las pastillas estas o las tabletas de vitamina C, el ácido fosfórico lo encontramos en las bebidas gaseosas. El ácido láctico es el que se produce durante el ejercicio físico. El ácido cítrico
lo encontramos en las naranjas, en las toronjas, en los limones, en las mandarinas, todos los cítricos. Bien, entre las características o propiedades de los ácidos se pueden mencionar las siguientes. Número 1, actúan como conductores de corriente eléctrica. 2, al mezclarse con bases producen agua y sal. 3, producen reacciones al interactuar con ciertos metales. 4, son agrios al gusto. O sea, cuando nosotros lo probamos, sentimos un sabor ácido, agrio. El pH de los ácidos oscila entre 0 y 7, donde 7 es el pH neutro. O sea, valores menores de 7 se consideran ácidos. Suelen ser solubles en agua y tienen la capacidad para destruir tejidos orgánicos. Eso con los ácidos. Algunos tipos de ácidos, vamos a tener dos clases de ácidos, los ácidos conocidos como ácidos fuertes y ácido débil. El ácido fuerte es aquel que cede la mayor parte de sus iones de hidrógeno en solución acuosa, lo que quiere decir que se ioniza con gran facilidad. Y al ionizarse con gran facilidad, voy a utilizar el mismo ejemplo que está aquí, ¿sí? En solución acuosa, vamos a ponerle AC de acuoso, agua. Eso significa que la producción de iones hidrógeno y de sal o de iones cloruro, que es el que formaría una sal, entonces se ve completamente favorecida y toda la producción, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Eso con los ácidos fuertes. En cambio, los ácidos débiles son todo lo contrario a los fuertes. Ellos, en solución acuosa, liberan un porcentaje menor, ¿sí? O sea, mínimo, de iones hidrógeno. Ejemplo, y entonces al no ionizarse completamente en hidrógeno y acetato, sería para el ácido acético, al no ionizarse completamente, entonces este tipo de reacciones en medio acuoso, ¿sí? O ionizaciones en medio acuoso, tienden a buscar un equilibrio. Entonces nosotros tendríamos así para el ácido acético. Son reacciones que van en doble dirección. Se forman los productos. Recuerden que es en medio acuoso. Se forma el producto, volvemos al reactivo y así sucesivamente. Son reacciones que nunca acaban. Siempre están formándose productos. Volvemos a los reactivos pasan a los productos y así. Entonces vamos a obtener un porcentaje bien bajo de iones hidrógeno más el ion acetato. Uno menos. Eso sería lo que ocurre en solución acuosa para los ácidos débiles. Bien. Por otro lado, recuerden que tenemos las sustancias básicas. Según Arrhenius, las bases son aquellas sustancias que pueden captar, o sea, aceptar iones de hidrógeno en solución o liberan iones negativos llamados hidróxidos. También se pueden definir las bases como aquellas sustancias que aportan 2 electrones, o sea, un par de electrones en solución, como lo describe la teoría de Lewis. Ejemplos de bases podemos mencionar el hidróxido de sodio, mejor conocida como soda cáustica, el hidróxido de potasio, que se utiliza mucho para fabricar jabones, hidróxido de aluminio, que es un antiácido estomacal,
hidróxido de magnesio, mejor conocido como leche magnesia, hidróxido de calcio, o mejor conocido como cal. Aquí faltó un 2, lo ponemos. Bien, algunas características de las bases tenemos. Se deslizan al tacto cuando se presentan en disolución, es decir, son jabonosas, como la lejía. No reaccionan ante el contacto con metales, o sea que nosotros podemos colocar un pedazo de metal y agregarle base y no hay reacción. En cambio, si yo tengo un pedacito de metal bien lijado, bien brillante y le agrego un ácido, inmediatamente ocurre una reacción con liberación de iones de hidrógeno metal, diatómico, perdón. Son conductores de la corriente eléctrica, pero cuando se encuentran en disolución acuosa. Al mezclarse con ácidos, ellos van a producir sal y agua. Son amargos al gusto. Recuerdan que los ácidos eran agrios. Ahora las bases son amargas. Y el pH de las bases oscila entre 7 y 14, o sea que toda sustancia que mantenga un pH mayor de 7 se considera una base. Porque 7 es el pH neutro. Y algunas bases también encontramos que son insolubles. Tipos de bases. Vamos a tener diferentes, así como tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, en las bases también vamos a tener bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes son aquellas que, bueno, son electrolitos al que se le atribuye un carácter fuerte y que por lo tanto pueden ionizarse totalmente. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, al ser una base fuerte en solución acuosa, va a producir iones sodio 1 positivo más iones hidróxido 1 negativo. En cambio, las bases débiles no se ionizan completamente. Y un ejemplo de estas es el amoníaco. El amoníaco, NH3, en solución acuosa, o sea, en agua, me va a producir ion amonio positivo más ion OH 1 negativo. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos el amoníaco NH3. Ahora sí le voy a escribir la molécula de agua. La voy a separar así, HOH. ¿Sí? El nitrógeno tiene un par de electrones que va a captar este hidrógeno de aquí. Pero este par de electrones que comparte el oxígeno con el hidrógeno le va a quedar al hidróxido. Y entonces, al este hidrógeno ocupar esta posición aquí donde está el par de electrones, se va a formar el NH4. Pero como ahora el nitrógeno no tiene su par de electrones libres, que es como debe ser un nitrógeno normal, ¿sí? O en su estado fundamental, siempre vamos a encontrar el nitrógeno con un par de electrones libres, sin compartir. Entonces ahora adquiere una carga positiva. Por eso es que el amoníaco es 1 positivo. Digo, el amonio es 1 positivo. Este es amonio. Más el hidróxido, este oxígeno ya tenía 2 pares de electrones y ahora le queda este par de electrones que era el que estaba compartiendo con el hidrógeno.
De esos dos electrones que compartía con el hidrógeno, uno era del hidróxido y el otro era el del hidrógeno. Quiere decir que él ganó una carga negativa. De ahí sale el ion amonio y el ion hidróxido. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Pueden interrumpir. Bien, continuamos. Les estuve mencionando la escala de pH. Nos vamos a fijar aquí en el pH 7. Todos los valores de pH que encontremos de 7 a 0 se consideran ácidos. Todos los valores de pH que sea mayores de 7 hasta 14 se consideran básicos. Y el pH 7, exactamente 7, se considera neutro. Algunos ejemplos de sustancias con sus respectivos pH, por ejemplo, tenemos el jugo gástrico, que tiene un pH entre 1 y 2. El jugo de limón, que es aproximadamente 2, entre 2 y 3. El jugo de tomate, entre 3 y 4. La sangre, que tiene un pH de 7. La saliva tiene un pH de 7. Las lágrimas tienen pH de 7. ¿Alguna vez en su vida ustedes han llorado? Han derramado una lágrima. Y a veces esa lágrima se viene directo al labio y cuando usted la prueba, tiene un sabor salado. ¿Sí? No es que es como si tuviera el saco de sal ahí pegado, ¿verdad? Pero sí se le siente un sabor ligeramente salado. La lejía comercial tiene un pH de 13. El amoníaco comercial tiene un pH entre 12 y 13. Una de las diferencias más importantes que encontramos entre los ácidos y las bases es que los ácidos captan electrones de la solución en la que están disueltas, mientras que las bases son las que aportan esos electrones. Y si bien recuerdan, esa era la definición de Lewis, ¿verdad? Pero también se puede decir que los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras que las bases liberan iones negativos de hidróxido. Debido a esas diferencias, ácidos y bases producen efectos diversos en las soluciones químicas, como por ejemplo, en las pruebas de pH se acostumbra a usar papel tornasol. El papel tornasol azul o tornasolado azul adquiere tonalidades cálidas al contacto con los ácidos, o sea que se vuelve rosa. ¿Sí? Tonos entre rosa y rojos. Según la acidez, ¿verdad? Va cambiando la tonalidad o la intensidad del color. En cambio, con una base se mantiene, bueno, si usamos papel tornasol rojo, si es el azul, se mantiene azul, pero si utilizamos papel tornasol rojo, entonces él va a cambiar a tonalidades de color azul. Bien. Vamos ahora con el equilibrio del agua. Cuando dos moléculas de agua, observan aquí, tenemos una molécula de agua. Recuerden que el oxígeno siempre va a tener esta forma. Puede formar dos enlaces que en la molécula de agua lo hace con hidrógenos y le van a quedar dos pares de electrones sin compartir. Todos las moléculas de agua tienen esa forma.
cuando dos moléculas de agua, las escribo acá abajo, dos moléculas de agua, tengo la primera, reaccionan entre sí, la segunda molécula de agua, el par de electrones de una de las dos moléculas de agua, vamos a decir que esta, le va a quitar el hidrógeno a la otra molécula. Aquí hay un par de electrones que están compartiendo. Uno es del oxígeno, el otro electrón es del hidrógeno. Y este par de electrones, cuando este hidrógeno se viene o se enlaza a este par de electrones de aquí, este par de electrones le queda al oxígeno. Y vamos a obtener lo siguiente. Me va a quedar el oxígeno con un hidrógeno y este par de electrones que está aquí lo vamos a escribir como si fuera una carga negativa. Más, ahora tengo un oxígeno con un par de electrones, tiene dos hidrógenos enlazados y todavía con este par de electrones aquí enlaza un tercer hidrógeno. Como un oxígeno normal, le digo yo normal, lo normal es encontrarlo en esta forma con sus dos pares de electrones sin compartir. Al faltarle un par de electrones aquí, porque lo está compartiendo con este hidrógeno, entonces eso le da un carácter positivo. Si a él le falta uno de los pares electrónicos, quiere decir que perdió electrones y eso le da carga positiva. Entonces, si nosotros escribimos o transcribimos esto, nos quedaría la misma reacción que tenemos aquí. H2O más H2O. Estoy condensando la molécula. Formaría OH o menos más H3 o 1 positivo. Este es el ion hidróxido. Y aquí tenemos el ion hidronio. Y bueno, como nosotros en química analítica a veces acostumbramos a escribir poco, vamos a hacer igual hidronio, uno más, va a ser equivalente a H no más. ¿Okay? Pero debemos tener presente que lo que siempre se forma cuando ustedes ven H1 más, lo que realmente se está formando es ion hidronio. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Bien. Según la ecuación de la ley de acción de masas, LAM, por sus siglas LAM, ley de acción de masas, la constante de equilibrio para el agua sería, si lo vemos aquí, sería, recuerden que es la multiplicación, la voy a escribir acá, la constante de equilibrio sería la multiplicación de las concentraciones de los productos, sería H
1 más OH por OH1 menos entre concentración de H2O. Eso es lo que sería. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí. Entonces, se ha encontrado, ¿sí?, que la constante de equilibrio, cuando pasamos esta concentración de agua para allá, despejando, va a ser igual a la KW, ¿sí? O sea, la constante de equilibrio del agua, eso es lo que es KW. Y eso va a ser igual a la concentración de iones hidróxido por la concentración de iones hidrógeno. Bien, teóricamente podemos encontrar el valor de la KW del agua. Primero de la constante de equilibrio, porque la concentración del agua generalmente es 55,5 molar. Entonces, la concentración de iones hidróneos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. Bien, utilizando esta concentración y despejando todo lo demás para encontrar KW, entonces vamos a tener que la constante de equilibrio del agua, W viene de water en inglés, ¿sí?, que es lo mismo que agua. Y la K, recuerden que es constante de equilibrio, entonces constante de equilibrio del agua va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Ya determinada, y la encontramos así en tablas. Pero se utiliza para encontrarla la concentración del agua. Bien. Entonces, ¿qué resulta cuando tenemos dos moléculas de agua reaccionando entre sí? Si yo tengo H2O más H2O, que eso sería dos moléculas de agua, ellas van a estar en equilibrio, que se comporta como si fuera un ácido o una base débil, porque si ustedes observan, ella va a producir en este medio acuoso, se van a producir iones hidrógeno, pero a su vez se van a producir iones hidróxidos. ¿Sí? Entonces, para esta ecuación, la KW, que es la constante de equilibrio, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Sabiendo esto, entonces nosotros podemos determinar la concentración de tanto de hidrógeno como la concentración de iones hidróxidos. Entonces vamos a tener que la constante de equilibrio del agua va a ser igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de hidróxido. Pero si ustedes observan aquí, la combinación, caramba, no me deja. La combinación, vamos a tener una molécula de agua con una mol de agua, produce un mol de hidrógeno y un mol de hidróxido. Como la reacción o la relación es de 1 a 1, un mol reacciona con un mol y produce un mol de cada uno de los productos. Entonces, eso nos permite establecer que la concentración de hidrógeno y la concentración de iones hidróxidos son iguales, ¿verdad?
¿Recuerdan cuando buscábamos las concentraciones de los iones en solución acuosa para buscar la fuerza iónica? Es la misma forma. Entonces ahora ellos van a ser iguales. Lo que no sabemos es a cuánto equivale. Entonces eso me permite, lo voy a escribir en términos de H más. Si yo tengo KW, lo voy a reemplazar. Concentración de hidrógeno 1 más. Y yo H lo voy a reemplazar por hidrógeno 1 más, porque son parecidas. Eso me dice a mí que KW, o la constante de equilibrio del agua, va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno elevado al cuadrado. Ahora, si yo aplico raíz cuadrada a ambos lados, me lo permite hacer la matemática. Entonces de aquí vamos a obtener que la raíz cuadrada de KW, o sea, la constante de equilibrio del agua, que es un valor que conocemos, va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno 1 positivo. Porque este cuadrado que está aquí se va con el de aquí. ¿Okay? Entonces yo sé ya a cuánto equivale la constante de equilibrio del agua. Pues solamente sería sacar la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Cuando sacamos la raíz de 1 por 10 a la menos 14, eso nos va a quedar igual a ese 14 que tenemos aquí negativo, lo dividimos entre el 2 de aquí y me queda a la menos 7, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 7. Y si ustedes gustan, pueden sacar la raíz cuadrada esa. Entonces, 1 por 10 a la menos 7 molar. Y recuerden que estas dos son iguales, entonces la concentración de ion hidróxido también es 1 por 10 a la menos 7 molar, porque ambas son iguales. ¿Ok? Bien, ya tenemos ambas concentraciones. Algo más que nos permite hacer la constante de equilibrio, escribo el equilibrio del agua, ¿cómo quedó? KW igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidróxido. Ahora vamos a despejar ciertas ecuaciones o ciertas fórmulas que nos van a permitir calcular algunas variables en términos de equilibrio. Por ejemplo, yo sé que esto es 1 por 10 a la menos 14, porque ya lo tenemos, ¿verdad? Y escribo lo otro. Si aplicamos función P, que no es más que menos el logaritmo de tal cosa, a cualquier valor le puedo aplicar menos el logaritmo. Entonces, nos va a quedar que menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 va a ser igual a menos el logaritmo, y abro un paréntesis, de la concentración de iones hidrógeno 1 positivo por la concentración de iones hidróxido 1 negativo, y cierro ese paréntesis de llave. Cuando utilizan la calculadora y escriben a sí mismo menos log y escriben 1 por 10 exponente a la menos 14, eso les va a dar un valor de 14. Y eso va a ser igual a
resolviendo esta parte de aquí. Si yo multiplico menos el logaritmo, tengo una multiplicación. La multiplicación de logaritmos, ¿sí? O el logaritmo de una multiplicación va a ser igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, menos log de la concentración de H, me queda menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno 1 positivo, más, ahora menos el logaritmo, vuelvo a ponerlo entre paréntesis, menos el logaritmo de la, aquí faltó un paréntesis cuadrado, de la concentración de iones hidróxido 1 negativo. Y cerramos. Entonces me va a quedar 14, va a ser igual a, si yo tengo la función P, o sea, menos el logaritmo de H, eso es lo mismo que la función P del hidrógeno. O sea que eso es pH. Más, si yo tengo menos el logaritmo, o sea, función P de el hidróxido, o sea, el pOH, y entonces me va a quedar que 14 va a ser igual a la suma de pH más pOH. Y esa es una fórmula que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este tema. De aquí podemos entonces despejar, por ejemplo, pH, que me va a quedar igual a 14 menos pOH. Simplemente paso pOH con signo negativo para allá. Puedo despejar pOH y entonces paso pH con signo negativo, restándolo a 14. pOH 14 menos pH. ¿Ok? Ahora, si yo conozco el pH, si tengo el valor de pH, entonces yo puedo calcular la concentración de iones hidrógeno para cualquier solución. Más que nada para las soluciones que son de ácidos y bases fuertes. Aquí de ácido fuerte, ¿verdad? Sería 10 elevado a la menos pH. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? Usted coloca inverso o shift, la tecla esa, o la tecla shift. Creo que es así. Si no me equivoco. ¿Sí? Escribe ahora log, ¿sí? Y le va a aparecer un 10. ¿Sí? Cuando le aparece ese 10, caramba, va a borrar. Ay, ya va a borrar por todos lados, menos donde debe. A ver si ahora sí me deja. Corrijo acá. Aquí que era lo que yo tenía, 14. 10 a la menos pH. Entonces les decía que colocan inverso o shift, log, escriben un signo menos de cuando les aparece el 10 y escriben el valor del pH, ¿sí? El número que corresponde al valor del pH. Y al final da un valor, pero toca la tecla igual y ahí le debe aparecer el valor. Bien, si yo tuviera ahora en vez de H, concentración de hidrógeno, tuviera ahora la concentración de el pOH,
Si me dan el pOH, entonces yo puedo buscar la concentración de iones hidróxido. Y hacemos el mismo procedimiento, inverso, logaritmo o shift logaritmo. Va a aparecer un 10, coloca el signo menos para elevarlo a la menos y escribe entonces pOH. Igual, y ya tiene el valor de la concentración molar de hidróxido, tanto de hidróxido como de hidrógeno. De esa forma lo calcularíamos. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Ponerlo aquí, digo yo que esa es la mitad. Entonces vamos a decir que se tiene una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. ¿Cuál es el pH de la solución? Acá, para una solución de hidróxido de sodio 0,25 molar, ¿cuál es el valor del pH o cuál es su pH? Bien. Entonces, vamos primero con el ácido. Es ácido clorhídrico, lo primero que hay que escribir es la reacción. Ácido clorhídrico en medio acuoso que produce hidrógeno 1 positivo más ion cloruro. Recuerdan que cuando ionizábamos así, esto es 0,1 molar, por lo tanto la concentración de hidrógeno también es 0,1 molar y la de cloruro 0,1 molar. ¿La recuerdan? Bien, entonces ya sabemos que la concentración de hidrógeno es 0,1 molar. Vamos a buscar el pH. La función P del hidrógeno va a ser igual a menos el logaritmo de 0,1. Y aplicamos eso en la calculadora y vamos a obtener un valor de pH menos log 0,1. Eso me da un valor de un pH de 1. ¿Okay? Ahí, como lo que me pedían era pH, hasta ahí estamos bien. Esta es la respuesta, 1. Ahora, para una solución de hidróxido de sodio 0,25 molar, hacemos la reacción también. NaOH. Eso me va a producir en medio acuoso ion sodio 1 positivo más iones hidróxido 1 negativo. Este es 0,25 molar. Está balanceada, ¿verdad? Entonces, como es 1 a 1, esto también es 0,25 molar y este es 0,25 molar. ¿Qué me interesa? El hidróxido. Pero con hidróxido yo puedo calcular pOH, no puedo calcular pH. Si a mí me hubieran pedido acá pOH, entonces con hidrógeno no puedo calcular pOH, puedo calcular solo pH. ¿Estamos claros? Entonces, como tengo hidróxido, voy a calcular el pOH, que va a ser menos el logaritmo de 0,25. Y eso va a ser igual a 0,60. Pero yo no quiero
Mi pregunta no es pOH, es pH, pero por ahí tenemos una fórmula que dice que 14 es igual a pH más pOH. Como yo quiero pH, entonces pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Y ya lo podemos calcular. 14 menos 0,60. Eso nos está dando 13,4. El valor del pH. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Continuamos. Vamos entonces ahora con los ácidos débiles. Para los ácidos débiles, por ejemplo, el ácido acético, que en solución acuosa me va a producir ion hidrógeno más el ion acetato. La constante de equilibrio K sub A minúscula representa a la constante de equilibrio. Es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, al escribir la constante de equilibrio para este ácido débil, nos va a quedar concentración, multiplicación de las concentraciones de los productos entre la concentración del ácido en este caso. Entonces va a ser concentración de hidrógeno 1 positivo por la concentración del ion acetato. Dividido entre la concentración del ácido acético. Suponiendo que me dicen que la concentración del ácido es 0,05 molar. Vamos a buscar el pH de la solución. Vamos a calcular el pOH. Vamos a calcular la concentración de iones hidróxido. Bueno, antes de pH, concentración de hidrógeno. Y también vamos a buscar el porcentaje de ionización de este ácido. ¿Okay? Bien. Tenemos que, si ustedes ven, está balanceado, las relaciones es 1 a 1. ¿Sí? Pero como el ácido no se disocia completamente en hidrógeno y acetato, las concentraciones de hidrógeno y acetato son iguales, pero no son iguales a la concentración de ácido. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos establecer es que la concentración de ion hidrógeno es igual a la concentración del acetato. Pero son diferentes a la concentración del ácido acético, porque no se ionizó completamente. O2 aquí, corregimos. Si hubiese estado ionizado completamente como los ácidos fuertes, entonces otra cosa sería. Bien,
Entonces, al establecer esta igualdad, nosotros podemos hacer lo siguiente. Constante del ácido va a ser igual a la concentración de hidrógeno positivo al cuadrado, ¿verdad? Porque como son iguales, yo lo voy a establecer en términos de hidrógeno y me va a quedar dividido entre la concentración del ácido. Como esta yo la conozco esto, entonces yo puedo, se pasó, yo puedo pasar esto, está dividiendo, ahora lo puedo pasar multiplicando, entonces me va a quedar así. La constante del ácido débil multiplicado por la concentración del ácido acético va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno 1 positivo elevado al cuadrado. Entonces, si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para eliminar esta raíz que tenemos aquí, señala. Este cuadrado que está aquí, perdón. Yo voy a aplicar una raíz cuadrada a ambos lados y elimino el cuadrado ese. Aquí hay un 2, este cuadrado de aquí se va con este de aquí. Y ya ahora me queda que la concentración de hidrógeno 1 positivo va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del ácido, que la voy a reemplazar de una vez, que es 1,8 por 10 a la menos 5, multiplicada por la concentración del ácido, que es 0,05 molar. Sacamos raíz cuadrada de esto. Me queda que la raíz cuadrada de 1,8 exponente a la menos 5 multiplicado por 0,05, eso va a dar 0,0009,5 redondeado, me da 4868, ¿sí? Molar. Que en notación científica nos quedaría 1, 2, 3, 4, 9,5 por 10 a la menos 4, porque lo tenía en decimal, menos 4 molar. Ya tengo la concentración de hidrógeno, puedo calcular pH. Sería menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, que es 9,5 por 10 a la menos 4. Entonces, menos el logaritmo de 9,5 exponente a la menos 4 igual, eso nos va a dar 3,0, porque da 0,2, 3,0 el pH. Podemos calcular el pOH, que recuerden que la fórmula la derivamos anteriormente, era 14 menos pH, y el pH ahora es 3. O sea que da 11,0. Puedo buscar la concentración de hidróxido porque ya tengo el pOH. Sería, recuerden, shift log, y me aparece el 10 menos 11. Igual, usted mete eso a la calculadora.
Usted coloca shift, log o inverso logaritmo, signo menos y pone el número 11. Igual, y eso me da 1 por 10 a la menos 11 molar. Bien. Nos faltaría solamente el porcentaje de ionización. Porcentaje de ionización va a estar dado por la concentración de hidrógeno encontrada entre la concentración de ácido, en este caso el ácido acético, multiplicada por el 100%. Entonces el porcentaje de ionización sería igual a la concentración de hidrógeno que encontramos, 9,5 por 10 a la menos 4 molar, entre la concentración del ácido, que es 0,05 molar, multiplicado por 100%. Y aquí nos quedaría 9,5 exponente a la menos 4 dividido entre 0,05. Y eso da, multiplicado por 100%, nos da 1,9%. El porcentaje de ionización, o sea que del 100% solamente se ionizó aproximadamente un 2% del ácido. Y por eso es que se le denomina ácido débil. ¿Preguntas, muchachos? ¿Están allí? Sí, Hola. profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, una consulta. Dígame. O sea, el parcial sería la otra semana, ¿no? La próxima semana el mismo 19, tema. No el incluye 19. esto. ¿Y usted va a dar lo va a reexplicar el 26 por lo menos? No, por si acaso. ¿Cómo así? Ya yo No va. expliqué. Ese temario no fue explicado, sí fue explicado en clase. No, lo de ahorita. Es que si yo voy a explicar cuándo. O sea, el 26 usted va a dar clase, me explico. El 26 es la próxima semana. No, la próxima semana estamos a 26, ¿no? 19. 19. El 26 es la última semana de clase. Yo no sé. Yo creo, profe. Si no me equivoco, es la última semana de clase. Si hay clase, tengo que terminar este tema. Este tema, ok. Ajá. O sea, terminamos con equilibrio ácido-base. Ujú. No era para hacer, era pues para hacerle cualquier consulta acerca de este aquí, este Ok. día. No, sí pueden volver a preguntar, o sea, bueno, preguntar, porque no han hecho ninguna pregunta, nada más usted que ha No, intervenido. Están no, es todos que ahí, yo me parece verlos, todos entendieron todo, ¿sí? Yo asumo que entendieron todo porque si no preguntan, pero bueno, tuve un profesor que me decía en la maestría, que si usted da una conferencia, usted está explicando y nadie pregunta, preocúpese, porque o entendieron todo o no entendieron fue nada. es que por lo menos yo tendría que ponerme a estudiar esto para ver dónde tendría mis dudas, ¿no? Correcto. Y bueno, la ventaja que tienen hoy de esta clase es que les va a quedar grabada, porque yo estoy haciendo la grabación de la clase. Entonces ustedes pueden volver a escucharme, ¿sí? No sé si a algunos les gusta escucharme o no, pero bueno, les va a tocar, ¿verdad? Va a tocar escucharme para poder entender un poco el tema. Y bueno, ahí sí me pueden rebobinar, ¿verdad? Pueden echar hacia atrás, hacia adelante en el video y volver a Profe, escuchar las veces que necesiten, volver a escuchar la explicación. Dígame. ¿No le han dicho cuándo es el semestre, profe? Sí, creo que el de ustedes es pero si ya les digo que yo hice una captura aquí en mi celular, un momentito. Es que le estaba preguntando
para tener eso ya agendado. Si mal no recuerdo, es el 4 de diciembre, pero déjeme confirmárselo. Capturas, creo que el primero era el mío, para ver. No, creo que el mío era el último. Sí, Dixa Medina. Sí, el de ustedes, química analítica, es el 4 de diciembre a las 8 de la mañana en el aula C6. A las 8. Uh-huh. 8 de diciembre. ¿Medio 8 de diciembre? No. No, 4 no, que 8 de diciembre es el Día de la Madre. Ese día yo no pongo semestrales, no invento. Igual es domingo. Bueno, no sabía qué día caía, pero de todos modos yo se los voy a escribir por aquí, ¿ves? Prueba semestral. ¿Y de este tema viene teoría, profe? Sí, hasta aquí viene todo. Porque usted dio una, o sea, no es que usted dio una teoría. La teoría, el primer parcial tiene bastante teoría, el primer tema, y de esto aplicado. Sí, por ejemplo, algunas diferencias entre ácidos y bases o las teorías de los ácidos bases. Arrhenius, Bronsted-Lowry, cualquiera de ellos. Luis, 4 de diciembre de 2024. ¿Qué salón sería, profe? 8 AM. Aula C6. Desde esta semana, desde hoy, pues, se vuelven a utilizar los salones C, pero como a nosotros nos cambiaron para los J, cuando yo fui a decir esta tarde que no, que nosotros la otra semana yo necesito el salón. Pero me parece que yo dije C6 porque dice que como a todos nos habían reubicado en otros lados, entonces eso los están dejando ahora a los salones grandes para cuando haya exámenes. Y yo le dije, no, es que yo tengo bastante estudiantes, yo necesito volver al salón donde estaba, pero a mí se me cruzaron las líneas allí y dije C6 y ahora que recuerdo era el C15. Pero bueno, cualquiera de los dos no importa. En el transcurso de la semana yo confirmo si es C6 o C15. Para la próxima semana entonces el parcial sería o el C6 o el C15 y cualquier cosa yo se los mando aquí por ti. Bien, muchachos, esto, bueno, para no agobiarlos tanto y no saturarlos. Profe. Uh-huh. Yo tenía la pregunta en los datos que usted no había puesto. Acá, en este o en el otro. Abajo del pOH. Uh-huh. Lo que era concentración de hidróxido. Hidroxilo, ajá. Uh-huh. ¿Eso cómo se sacaba? Disculpe. Usted aplica esto, ¿ves? ¿De dónde que está? ¿De qué lo escribí? Aquí. Para los hidroxilos, ¿sí? Usted escribe. Bueno, usa las teclas estas, shift o inverso, ¿verdad? Log, logaritmo de base 10, nada de logaritmo exponencial, ¿sí? Logaritmo de base 10, log, L-O-G. Escribe, le va a aparecer un 10, escribe el signo menos. El menos que tienen que usar es el que aparece como más menos o el que aparece así, ¿ok? Y escribe el valor del pH, del pOH, que en este caso era 11. ¿Okay? El pOH y la tecla igual, y ya tiene el valor. Hágalo con la calculadora, con los valores que yo puse acá. ¿Lo copió? Sí. Ok. Meta los datos estos. Aquí ¿ves? Shift log menos 11, escribe. Igual, y le debe dar 1 por 10 a la menos 11. Me gusta la clase presencial por eso, porque yo los pongo a practicarlo allí. ¿Le dio, verdad? Sí, ya nos dio. Uh-huh.
Ok, bien. Ah, bueno, decía, para no saturarlos mucho con el tema, aparte de que es un tema nuevo y tenemos otro en pendiente de parcial, vamos a quedar aquí y la próxima clase entonces continuamos con la disociación de las bases débiles y vemos de una vez entonces eh, las mezclas, cuando se mezcla ácido fuerte con base fuerte, cómo se calcula el pH, ¿ok? ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien, Ok, profe. les guardo esto y yo se los comparto más tarde o mañana, las diapositivas. Y volvemos acá. Bueno, que pasen buena tarde, muchachos. Gracias, profe, igualmente. Chao. Cuídense. Y nada de estar cruzando por lugares que están prohibidos cruzar en estos momentos. Sí, profe. Chao. Hasta luego. Chao.